Señor. La manifestación de Dios Padre está hablando aquí. Y en este texto encontramos un reclamo, un reproche de parte de Dios. ¿Cuántos creen que Dios hace reproches, que Dios hace reclamos? Nosotros como hijos de Dios tenemos una relación con Dios. A veces nosotros en nuestras circunstancias, las que vivimos, nos quejamos con Dios. Le reprochamos a Dios cosas. Dios no quiere que le reprochemos, sino que entendamos que Él es soberano y que todo está bajo su control. Pero a veces es Dios que de acuerdo a cómo nosotros nos comportamos, como de acuerdo a cómo nosotros actuamos, Él también nos hace reproches. Y en este texto del profeta Isaías, Dios está quejando, está haciéndole un reclamo al pueblo, porque el pueblo había vivido un tiempo de dificultad, y en ese tiempo de dificultad no corrió a pedir consejo de Dios, no corrió a preguntarle a Dios qué hacer, sino que el pueblo se volvió a Egipto, a pedir la ayuda de Egipto, porque en Egipto se sentía protegido, pero no le consultó si esa era la voluntad de Dios. Entonces, Dios en su estrecha relación con su pueblo le dice, ven acá, ¿verdad? Le dice, ¿por qué no tomas mi consejo? Te vas a coger cubierta o cobijarte con Egipto. Y dice, añadiendo pecado a pecado. Es decir, que antes el pueblo había pecado, pero ahora con eso le había desagradado más eso al Señor, porque no habían tomado su consejo. Ahora, lastimosamente muchos de nosotros a veces nos toca vivir momentos malos. ¿Cuántos creen que los tiempos malos también vienen de parte de Dios? Amén. Porque si entendemos que solo Dios nos da momentos buenos, estamos desconociendo a Dios. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y que Dios permite tiempos distintos, tiempos de alegría, tiempos de dolor, tiempos, ¿verdad? Tiempos malos y tiempos buenos. Los tiempos malos también vienen de parte de Dios, porque Dios los usa para probar nuestro corazón. Entonces, en este caso, Dios estaba haciéndole reproche al pueblo, porque Dios había permitido un tiempo malo, y el pueblo, en vez de buscarlo a Él, lo que el pueblo había hecho era que se había desesperado, desanimado, se había apartado de Él y se había ido a cobijar a la sombra de Egipto, y no en su Dios. Ahora, pero ¿por qué a veces nosotros nos pasa igual? ¿Por qué a veces nosotros nos desesperamos, nos desanimamos por la circunstancia que Dios permite que vivamos, y lo que hacemos en vez de acercarnos a Dios es apartarnos de Él? ¿Por qué? Yo pienso que es porque a veces no nos hacemos la pregunta correcta, o una pregunta que nos confronte, como la que vamos a responder hoy. ¿En qué estamos fallando? En esa situación que estamos viviendo, cuando estamos viviendo un tiempo malo, la pregunta es, ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué Dios quiso meternos en este tiempo? ¿En qué le hemos fallado al Señor para que Dios se le ocurriera en su sabiduría meternos en esta circunstancia? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Ahora, hay un pequeño versículo en la palabra que yo creo que responde perfectamente esta pregunta. Sofonías, capítulo 3, verso 1 al 2. Quizás muchos se preguntan, ¿y Sofonías existe? ¿Será un libro en la Biblia? ¿Sí? Porque no es muy conocido. Es pequeño, pero dice grandes cosas. Sofonías, capítulo 3, verso 1 en adelante dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Cuando Dios dice ay, es advertencia. Cuando Dios dice ay en la palabra es porque hay un riesgo. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Lea conmigo lo siguiente. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. 4 cosas. ¿Por qué estamos a veces fallando? Por esas 4 cosas. Porque a veces no escuchamos la voz de Dios. Porque a veces no aceptamos o no recibimos la corrección de Dios. Y porque muchas veces no confiamos en Dios y lo que hacemos en vez de acercarnos es alejarnos. Para profundizar un poco más en el tema, vamos a verlos uno a uno.
uno a uno. El primero, ¿en qué estamos fallando a Dios? Bueno, fallamos en no escuchar su voz. Lo primero que dice el texto a esa ciudad rebelde es que no escuchó la voz de Dios. Ahora, muchos de nosotros a lo largo de estos 6 meses, que es increíble, parece que parpadeamos y ya pasamos de enero a junio, ¿cierto? Una cosa increíble, pero es el tiempo. Los tiempos son más, cada vez son más, pasan más rápido. Muchos en este año escuchamos la voz que hablaba. Todos escuchamos la voz que hablaba. No vamos a especificar ahora mismo cuál era la voz, pero todos escuchamos la voz que hablaba. Pero estábamos tal vez tan ocupados, estábamos también tan afanados, que no escuchamos lo que la voz dijo. Es decir, no estuvimos atentos a lo que la voz hablaba. Ojo con eso. Todos escuchamos la voz. Y ahora que empieza a describir, con toda seguridad usted va a decir, es cierto, pastor, todos escuchamos la voz que hablaba. Pero quizás las circunstancias y los afanes de la vida no permitieron que nosotros escucháramos la voz que hablaba. ¿Cuál voz no escuchamos? Primero, no escuchamos la voz de Dios. Todo este año Dios ha estado hablando. ¿Cuántos creen que Dios habla? Eso es algo que nosotros creemos, porque muchas otras personas que se reúnen en un lugar piensan que Dios ya no habla. Dios habla y sigue hablando y seguirá hablando. Dios nos habló de muchas formas en estos primeros 6 meses. Nos habló por medio de la lectura bíblica. Diariamente teníamos un tiempo de lectura. Yo creo que eso lo pusimos allí como regla al principio de año, ¿verdad? Para nuestro crecimiento espiritual. Pero Dios también nos habló por medio de un sermón, o quizás por medio de una alabanza cuando la cantábamos, o por medio de su Santo Espíritu que nos habló a nuestro corazón. En pocas palabras, Dios siempre estuvo hablándonos estos 6 meses. Y quizás no escuchamos su voz. No escuchamos su voz. ¿Cuándo sabemos que escuchamos la voz? Cuando obedecemos a lo que escuchamos. Ahora, en la Escritura nos da 2 ejemplos claros de por qué a veces no escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué no escuchamos lo que Dios quiere decirnos? Además de los afanes que les acabo de mencionar y las ocupaciones, hay 2 razones bastante importantes. Muchas veces no escuchamos a Dios porque la prosperidad y el éxito que Dios nos da, porque es Dios quien nos los da, no nos deja escuchar su voz. Jeremías capítulo 22, 21 dice, te he hablado, dice, ¿te he hablado en dónde? Le dice, Dios le está hablando al pueblo. ¿Te he hablado en qué? En tu ruina. ¿Te he hablado en qué? En tus prosperidades. O sea, era un pueblo que tenía todo y en abundancia. Y Dios le estaba hablando. Mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A veces la prosperidad y la bendición de Dios no nos deja oír a Dios. Porque muchas veces la prosperidad y el éxito nos distraen del verdadero camino. Entonces, ojo, muchos de los que estamos aquí vamos a tener éxito en lo que Dios nos ha puesto, porque su promesa no puede faltar. Él dice que en lo que ponemos nuestras manos, en eso prosperará, porque nosotros somos sus hijos y Él bendecirá la obra de nuestras manos. Amén. Pero que cuando llegue el éxito y la prosperidad, no nos distraigamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros y mucho menos dejemos de escuchar su voz. Ahora, hay otra razón también cuando que el pueblo no escuchó la voz de Dios, y es que la escasez y la angustia no lo dejaba escuchar la voz de Dios, porque se amargaban en su corazón, se llenaban de enojo contra Dios por la situación que estaba viviendo, por la escasez. Y ese ejemplo lo vemos en Éxodo capítulo 6, versos del 6 al 9. Dice la palabra del Señor: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad.
yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero aquí pasó algo. Pero ellos no qué. No escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Muchas veces también se dan los extremos. La prosperidad no me deja escuchar la voz de Dios, pero la escasez, la necesidad y el duro trabajo tampoco me deja escuchar la voz de Dios. Por eso debemos estar atentos en estos 6 meses que han pasado. No sabemos en qué posición está usted, si estuvo en la abundancia o si estuvo en la escasez. Pero lo importante es que quizás no escuchamos la voz de Dios. Es importante que en estos próximos 6 meses usted le dé prioridad a escuchar la voz de papá, la voz de Dios. Porque cuando obedecemos o cuando escuchamos su voz, sin duda vamos a obedecer y la obediencia va a traer la bendición, la paz a nuestras vidas. Ahora, también, no solamente, yo les hablaba que oímos la voz que hablaba, pero no la escuchábamos. No solo me refería a la voz de Dios. Muchas veces no escuchamos la voz de nuestra propia familia. Muchas veces nuestra familia nos habló durante lo que va del año con muchas cosas, de muchas formas, con sus palabras, con sus acciones, y nosotros no quisimos escuchar las voces de nuestra familia. Y le pongo un ejemplo claro, son nuestros hijos. Nuestros hijos quizás se nos acercaron, los que tenemos hijos que estamos aquí, y nos quisieron hablar, quisieron charlar con nosotros. Quizás quisieron confiarnos sus problemas y pedirnos un consejo. Pero muchas veces el teléfono celular fue más importante que hablar con nuestros hijos. Muchas veces la televisión, la película, el fútbol, en el caso de las mujeres, ir al salón de belleza. ¿Sí? Quizás fue más importante que escuchar la voz de nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando un hijo quiere hablar con papá o con mamá y trata de hacerlo, pero mamá siempre tiene algo que hacer? Mamá nunca tiene espacio para su hijo. ¿Qué hacen los hijos? ¿Cómo hacen o cómo manifiestan eso? Cuando los hijos nos quieren hablar y no los escuchamos, ellos alzan la voz de otra manera. Y es con su rebeldía, con sus malas notas en el colegio. Eso es una voz que habla. Con sus actitudes. Y nosotros muchas veces no comprendemos que lo que ellos nos están tratando de hablar o de decir es que necesitan nuestro tiempo y nuestra atención. ¿Cuántos creen que unas malas calificaciones nos están hablando? ¿Cuántos creen que una rebeldía de nuestro hijo nos está hablando? Amén, yo lo creo. Porque Dios pone señales. Son señales que Dios nos muestra para entender que tenemos que escuchar la voz de nuestros hijos. En el caso de los hijos, muchas veces tampoco quisieron escuchar la voz de los padres. Quizás los padres se acercaron para aconsejar, quizás se acercaron para mostrarle que les aman. Pero, ¿qué prefieren los jóvenes hoy en día? Escuchar música, estar en las redes sociales, en la plataforma de videojuegos. Pero sentarse con papá, con mamá, eso es aburrido. Y se pierden de recibir un gran consejo. Gran consejo. Ahora, ¿por qué le hablé de tantas voces? Porque es que estos 6 meses nos han hablado todas esas voces. Nos habló la voz de Dios, nos habló la voz de nuestros hijos, nos habló la voz de nuestros padres. Pero también nos habló la voz de nuestro cónyuge. ¿Cierto? Quizás nuestro cónyuge, nuestra pareja, muchas veces nos habló con palabras bien bonitas y nos decía que nos amaba. O nos preguntaba qué nos pasaba, porque de pronto nos sentía distante. ¿Cierto? O nos hablaba pidiendo que cambiáramos nuestra actitud porque no era la mejor actitud y de pronto no la tratábamos de la mejor manera o no lo tratábamos de la mejor manera en el caso de las mujeres. Pero nosotros siempre teníamos una excusa para no escuchar a nuestro cónyuge. O un reclamo, porque una excusa y un reclamo enseguida aleja la situación y tú sigues en tu error. O seguimos en nuestro error.
¿Cómo hace la esposa o el esposo cuando la esposa no le oye o el esposo no le oye? Hace lo mismo que hacen los niños. Hay actitudes que hablan. ¿Y cómo habla la esposa o el esposo cuando la esposa no le quiere oír, cuando ya la ha intentado de todas las formas? Usa algo que también nos habla a nosotros y es la indiferencia. Si la esposa o el esposo está indiferente a usted, eso le está hablando a usted. Eso le está diciendo algo. ¿Cierto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso le está hablando. Cuando su cónyuge está frío con usted, eso le está hablando. Muchas veces nuestro cónyuge nos habla con el silencio. ¿Cuánto le ha hablado con el silencio? Y vea, las mujeres usan, según los estudios, hablan 30,000 palabras al día. Y créame, si usted le pregunta algo y no le responde, eso le está hablando. Porque son 30,000 que se está callando. Y usted debe preguntarse, ¿qué le pasa? Eso no está bien. El silencio muchas veces nos habla. Y quizás todo esto lo vivimos y no tuvimos la sabiduría para reconocer y para escuchar el corazón de nuestro cónyuge. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted escuchó la voz que hablaba estos 6 meses? ¿La escuchó? Dígame si la escuchó. De todas estas voces, ¿usted las escuchó? No las escuchó. Muchos dirán, escuché una que otra, pastor. Dios nos habla de muchas formas. Yo diría que en todas esas voces está Dios. Dios, en el silencio de nuestro cónyuge está Dios. Dios diciéndote, hijo, ve a arreglar el asunto. ¿Cierto? En ese querer de nuestros padres acercarse para hablar, está Dios. Aunque tú prefieras, está en las redes sociales. En las malas calificaciones, en las malas actitudes de nuestros hijos. Muchas veces está Dios, esperando que tú hagas tu trabajo como padre. Todo eso habla. Y a veces nosotros decimos, oh pastor, yo llevo todo este año, Dios no me ha hablado. A veces decimos así. Yo dije, hombre, si Dios habla todo el tiempo, porque al final, ¿quién habla? ¿Quién nos quiere hablar todo el tiempo? Dios. A través de nuestros padres, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Dios, a través de la palabra. Yo espero que estos 6 meses, y es lo que en eso estamos enfocados en esta mañana, es que todas esas voces que van a hablar, porque van a seguir hablando en estos 6 meses, usted las escuche y tome las acciones correctas para que su vida familiar, para que su relación con Dios cambie y mejore. Amén. Ok. ¿En qué más estamos fallando? ¿Qué le decía Dios a través del profeta en Sofonías? ¿Qué más le decía? Le decía, dice el texto bíblico, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Y sigue diciendo, no escuchó la voz, que ya lo miramos. Y después le dice, ni recibió la corrección. Ni recibió la corrección. Entonces, la segunda parte es por qué muchas veces fallamos. Porque no recibimos la corrección. ¿Qué es no recibir la corrección? Rechazarla. Rechazarla. ¿Cuántos de ustedes que están aquí hoy fueron corregidos alguna vez en su vida? Hay 2 formas. Cuando somos corregidos por nuestros padres, o aceptamos la corrección o la rechazamos. Porque muchas veces nos corrigen, sea que nos castiguen, sea que nos peguen, sea cualquiera que sea la corrección. Si usted la vuelve a hacer, lo mismo, o sigue en lo mismo, usted no recibió la corrección. Pero si usted eso le hizo reflexionar y cambiar, quiere decir que usted aceptó la corrección porque modificó su forma de actuar. Por eso el significado de corrección dice, modificación que se hace en una cosa o a una persona para corregir sus faltas, errores y defectos. Es una modificación.
Si hay cambio, usted aceptó la corrección. Si no hay cambio, usted quiere decir que usted la rechazó. Ahora, Dios le está diciendo al pueblo este rebelde que ese pueblo no aceptaba la corrección. Quiere decir o significa que Dios sí quiso ayudarlos. Dios corrigió su conducta, intervino en sus vidas, metió su mano, su poder para cambiarlos. Pero ellos no quisieron su corrección. ¿Qué prefirieron ellos? Seguir caminando en su error, en su equivocación, en su pecado. Porque por lo general Dios quiere corregirnos para sacarnos de algo que a Él no le agrada. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es rechazar lo que Dios nos dice para seguir haciendo lo que a mí me gusta y rechazar la voluntad de Dios. Y Dios ya eso lo ha vivido antes. En Jeremías 5:3, Dios dice allí: oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Dice, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Hay gente así. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. ¿Qué hicieron? Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Todos hemos aprendido que en nuestro caminar con Dios, la forma en la que Dios nos disciplina, nos corrige, es que a veces Dios nos mete en situaciones en las que quiere llevarnos a Él para corregirnos, para cambiar nuestra conducta. Pero existe gente y ha existido en las generaciones en las que Dios siempre ha estado gobernando, que hay gente que por más que les pasan las cosas, no cambian. Que por más que les suceden situaciones que son provocadas por Dios y permitidas por Dios para que la persona cambie su forma de actuar, Dios los azota, Dios los mete en una y otra cosa y cada vez son más duros, no cambian. Allí te vas a encontrar con ese tipo de personas que aún hasta el final de sus días no van a cambiar de opinión. Esos ya tienen un camino de condenación porque su corazón lo escoge. Por eso tenemos que aceptar la corrección. La palabra de Dios dice, acepta la disciplina del Señor con alegría, con gozo. Por eso quiere decir que Dios te está trabajando, que Dios está haciendo algo en tu vida. Así que si es en estos 6 meses que vienen, Dios lo mete en una situación compleja. Dios permite vivir situaciones duras en su vida. Acepte la corrección del Señor. Porque si Dios te está corrigiendo es porque quiere hacerte mejor. Hasta el último día que pisemos esta tierra, seremos trabajados por Dios para brillar más. ¿Sabían eso? Para brillar más, porque la palabra de Dios dice que los hijos de Dios son como la luz de la aurora, que van siempre en aumento hasta que el día es perfecto, hasta su máximo brillo. Pero para que alcance su máximo brillo, tiene que Dios irlo mejorando cada día más para que sea mejor. Si Dios lo mete en estos 6 meses que vienen en un tiempo de corrección, acéptela con alegría. Dios quiere hacerte mejor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, pero también hay muchos cristianos que, yo no sé si usted los conoce, pero yo conozco algunos, que la soberbia que tienen en su corazón los ha vuelto autosuficientes. Y uno en su humildad quiere darles un consejo, o alguien más quiere darle otro consejo, o corregirlos, y no aceptan ni consejo ni corrección. Los conoce. Diga amén si usted conoce a alguien que no coge ni consejo ni acepta corrección. Proverbios 26:12 dice, léalo conmigo. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Sí hay, tristemente, sí hay gente así. No aceptan consejo, no aceptan ser corregidos. Mueren en su propia opinión. La Biblia dice que debemos aceptar la crítica constructiva.
Eso dice la Biblia. Acepta la crítica constructiva. Eso te hará más fuerte y te hará mejor. A mí me ha tocado, yo cuento mi experiencia, porque todavía sufro, porque a mí no me gusta que me corrijan. Y cada vez que estudio este tema, yo pierdo. Porque no me gusta, porque me criaron así. Y no es nada sino cuando uno lo crían así, sino que después te cuentas con la Biblia que tienes que aceptar la crítica. Y me cuesta mucho. Mi esposa cuando me corrige me enojo, me enfurezco. Y después cuando oro, entiendo que ella tiene razón. Yo no sé si le pasa porque yo sé que más de uno de los que está aquí, que somos varones, porque sobre todo nos pasa más a los varones, no nos gusta que nos corrijan. A mí me empieza a corregir y no ha terminado de decirme, ya yo estoy enfurecido. Pero al final cuando voy al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está del lado de ella. Y ahí pierdo. Y la verdad es que cuando ahí pierdo, pues acepto la corrección. Pero la acepto en la presencia de Dios. Delante de ella me cuesta. Ahora va a decir usted, no, eso nada más le pasa a usted, pastor. Yo no creo. Yo no creo. Por eso es tan importante. Mire, ¿por qué es tan importante que la pareja ambos busquen al Señor? Porque ese momento de confrontación no es bonito, pero es necesario. Y si tenemos al Señor ahí nos ayuda. Si su pareja no es cristiana y la confronta, llévela a orar. Llévela a orar para que sea el Señor que termine de hacer trabajo. ¿Oye? Eso es importante. Y si es cristiana, también llévela a orar. Porque a veces, en medio de la confrontación, ya después no quiere orar. Muy bien. Entonces, a veces fallamos en que no aceptamos la corrección. Hemos visto dos. No escuchamos la voz, que creo que les quedó claro, ¿no? No la voz de Dios solamente, muchas voces que nos hablan. Segundo, a veces no aceptamos la corrección. ¿Y en qué más estamos fallando? Fallamos en que no confiamos en Dios y nos alejamos de Él. Eso decía el texto de Sofonías 3, en la parte 2, verso 2, dice, no escuchó la voz ni recibió la corrección. Esos dos ya lo vimos. Ahora dice, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Ahora, ¿cuál es uno de los errores más grandes que cometen los cristianos? Uno de los errores más grandes que cometen los cristianos es querer encontrar la respuesta a sus problemas alejándose de Dios. Querer encontrar las respuestas a sus problemas alejándose de Dios. Mire, es imposible. Si el problema fue provocado por Dios para meterte en una situación, para que tú lo busques a Él, es imposible resolverlo sin Dios. Nosotros como hijos de Dios sabemos, y hoy si no sabemos, hoy se lo voy a decir, la respuesta a todos nuestros problemas y dificultades, la respuesta a todos nuestros problemas y dificultades, la respuesta es una sola, es Cristo. Es Cristo. Usted, cada cosa que nos pasó en estos 6 meses, ¿a quién acudió usted? Al Señor. Que Él lo hizo a través de un amigo, que lo hizo a través de otra persona, que lo hizo a través... Pero el que lo hizo fue Él. El que resolvió el problema fue Él. La solución a todos nuestros problemas y circunstancias de la vida, la respuesta a ella es Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en Juan 15:15, yo soy la vid, es decir, el tronco. Vosotros los pámpanos, es decir, las ramas. Todos los problemas que se le presentan a las ramas, ¿quién los soluciona? El tronco. El tronco lo soluciona. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y le pasa todo el poder de Dios hacia la rama, ¿cierto? Y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, él dice aquí, el que permanece en mí. Pero hay otra condición. Y yo en él. Porque muchos quieren permanecer en Dios, pero como hacen cosas que a Dios no le gusta, Dios se va. Entonces, es las dos cosas. Permaneces en Dios
y que Dios permanezca en ti porque tú muestras obediencia. Y dice que vas a llevar mucho fruto, pero si te separas, nada puedes hacer, nada puedes hacer. Entonces Dios dice allí claramente entonces que debemos en toda circunstancia, en toda situación, confiar en Dios, acercarnos a Él y nunca jamás tomar la mala decisión de alejarnos de Él. Entonces, 3 cositas hoy, 3 cositas. ¿En qué hemos fallado? En escuchar la voz, en no recibir la corrección y en no confiar en Dios, sino alejarnos de Él. Ahora, pero para solucionar todas esas fallas que de pronto hemos tenido estos 6 meses, tenemos que tomar la misma decisión que se le dio el consejo a Job, en Job 22:21. Una decisión que va a beneficiarnos a nosotros y a nuestra familia. Dice el texto: vuelve ahora en amistad con Él. ¿Y qué eso traerá como resultado? Dice, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toda persona, donde quiera que esté, que se acerca a Dios, siempre será bendecida por Dios. Siempre recibirá de Dios el bien. Siempre recibirá de Dios paz, recompensa, bendiciones. Sí, Dios trabajará contigo. Eso hace parte del proceso. Pero al final, Dios te hará brillar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pónganse de pie.